Buenas tardes, mi nombre es Víctor Ortega, soy estudiante de tercer semestre del programa cuatrimestral Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas del contrato de trabajo. Buenas tardes, hoy nos encontramos con algunos trabajadores de la empresa Centro de Acondicionamiento y vamos a aclarar un tema sobre el contrato de trabajo. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería invitarlos hoy y les agradezco por aceptar la invitación. Vamos a tratar un tema de qué es un contrato de trabajo. ¿Algunos de ustedes saben qué es un contrato de trabajo? Es una relación que hay entre un contratante y un contratista. Claro, es un acuerdo. ¿Servicios o un acuerdo? Es un acuerdo mutuo entre dos partes. Entre una persona jurídica o una persona natural. Y con respecto a eso, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona jurídica. El contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales, como lo son la actividad personal del trabajador, o sea, de que la persona que se contrata es la que debe de ejercer la actividad por la cual es contratado, no podría subcontratar ni nada de eso. La siguiente es la continuidad y subordinación del personal que se contrata, o sea, debe de estar sujeto a que debe de cumplir un horario, de que debe de cumplir con todas las normas que acarrea la empresa. Y la tercera y la más importante que podría ser es la remuneración por el servicio prestado. Esos son los tres pilares fundamentales que conlleva a un contrato laboral. Existen muchos tipos de contrato, como lo son un contrato por prestación de servicios, pero eso por la ley o por la ley no está tipificado como contrato, ya que no está subordinado, es una prestación de servicio a una entidad o a una persona. Existe otro que es por obra labor, que es por el tiempo que se contrata a una persona, o de pronto contratamos a alguien para que nos pinte este salón, entonces de ahí está el contrato por obra labor. A lo que se termine la obra, automáticamente su contrato da finalidad. Pero el contrato como tal es el contrato por el cual usted se rige a que la empresa le debe cumplir con las prestaciones sociales, con sus primas, con sus vacaciones, con sus cesantías. Ese es el contrato que llamamos contrato laboral. Al presentarse estos tres elementos, hay una celebración de un contrato. Se desea adicionar del mismo citado de la información que se considere pertinente de que sea ejecutado de manera legal y honesta, evitando que las faltas de información en este se mantengan en un despido injustificado. Al haber un contrato laboral, se acarrean también cierta cantidad de responsabilidades de parte del trabajador y de parte del contratante. Entonces, para las cuales las medidas de mejoramiento y como responsabilidad de la empresa, de mejoramiento del puesto de trabajo o de los trabajadores, está la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, que es con el cual la empresa les va a garantizar a ustedes que tengan un estado óptimo, ya sea de salud, psicológico, un ambiente laboral sano, en el cual ustedes puedan prestar su servicio bien. Esas son las responsabilidades de la empresa: informar el salario, cuánto se van a ganar. Ustedes tienen derecho a que la empresa les suministre una copia del contrato para que ustedes tengan en cuenta qué fueron lo que firmaron. Dar a conocer el reglamento interno del trabajo de la empresa, porque después los despiden por incumplimiento en el reglamento, pero en muchas ocasiones nunca fueron informados por el cual incumplieron el reglamento. Entonces eso se vuelve como una ley de que ustedes deben de conocer el tema del reglamento interno de la empresa,
para que asimismo se rijan sobre ese reglamento. Brindar una estructura física óptima para todo su trabajo, generar motivación laboral, que eso va incluido en el sistema de gestión de seguridad. Y por parte del trabajador hacia la empresa también se acarrean muchas responsabilidades, como lo son el cumplimiento de las actividades por las cuales fue contratado, el cumplimiento del horario pactado, satisfacción de ambas partes. O sea, el empleador debe estar satisfecho y los trabajadores también deben de estar satisfechos con las actividades que realizan y con el compromiso que adquirieron. Cumplir un reglamento interno de trabajo y informar de anomalías y malos manejos de los compañeros. Esas son las responsabilidades que acarrea un trabajador hacia la empresa, o es una responsabilidad de un trabajador hacia la empresa. La estabilidad laboral. Después de eso nacen las preguntas como lo son la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es un derecho para todos los trabajadores. Todos los trabajadores siempre van a alegar que merecen una estabilidad laboral. En muchas empresas se ha visto de que hay contratos por 30 días y entonces algunos alegan de que no es una estabilidad laboral. Pero muchas veces las empresas hacen esa actividad de los contratos a 30 días es con el fin de minimizar o por la actividad que realizan, dependiendo de la actividad que tenga la empresa. Pero hay una responsabilidad de los trabajadores de cumplimiento. Si usted es buen trabajador, yo estoy seguro de que en la empresa en la cual trabaja le van a alargar su contrato. La estabilidad laboral que tiene el trabajador a la permanencia en su puesto persigue un fin propio del individuo, su permanencia en el empleo. Este derecho surge con una limitación al poder discrecional del empleador, que persiste al trabajador. También lo podemos definir como un derecho de un trabajador. Tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previas determinadas o de no caer en circunstancias extrañas. O sea, siempre y cuando la estabilidad del trabajador, prácticamente lo que dice eso es que la estabilidad de cada trabajador se la brinda el mismo trabajador. Si es un buen empleado, la empresa le va a alargar los contratos el tiempo que sea, siempre y cuando valoren el tema laboral de cada y con respecto a eso, pues los mecanismos para la distribución al mejoramiento de la estabilidad laboral están en que el cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, la implementación de contratos a término fijo. O sea, esas son las cosas que la empresa debe de cumplirles para que el contrato sirva a cabalidad, porque es un acuerdo mutuo, un acuerdo de dos partes. La confiabilidad de la información, el lanzamiento de vacantes a personal interno. El lanzamiento de vacantes a personal interno es cuando necesitamos ascender a alguien y propiamente la empresa les da la oportunidad a la gente que está trabajando dentro de la empresa y se está postulando a superarse. Concientización frente al cargo y su importancia. A raíz de eso, de la concientización del cargo y su importancia, es que cada uno o cada persona, cada trabajador tiene la capacidad de tener la conciencia de qué quiere en la empresa y de que si quiere trabajar o surgir en la empresa y ayudar a surgir a la empresa. Entonces de ahí parten muchas preguntas. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. Víctor, quería saber si hay una similitud entre el contrato a término fijo y lo que también conocemos como un contrato de prestación de servicios. ¿Es parecido o hay una diferencia ahí? No, el contrato a término fijo es un contrato legal
normalmente legal, tiene sus prestaciones, tiene su subordinación. ¿Tampoco cumple horario? No, a término fijo tiene subordinación. Ok. El contrato que no tiene subordinación es el contrato de prestación de servicio. La prestación de servicio, usted es contratado para hacer X actividad y usted viene a la empresa simplemente a cumplir la actividad requerida en el tiempo que usted lo desee. Cuando uno está contratado como CPS, ¿uno puede subcontratar o no es permitido? Eso ya sería un mutuo acuerdo, porque si yo por lo menos, si usted es el contador y yo digo que yo necesito que la contabilidad de la empresa, pero usted sencillamente hace su contabilidad en la empresa, en su casa. O sea, usted no tiene necesidad de venir, sino que simplemente cumple con la función de la contabilidad de esta empresa. Entonces, usted no tiene que precisamente venir usted, manda a un auxiliar de su empresa y puede, porque usted es el responsable. Yo subcontrato como OPS, usted está subcontratado como su OPS. Lo que pasa es que la prestación legal o la responsabilidad legal que acarrea la persona que viene no va a ser directa con la empresa. Y ya a costa de que el empresario sea el que acepte a la persona que usted recomendó para cierta actividad. ¿Qué pasa si una CPS le estipulan horarios? Ay, ¿qué llega a pasar en esa parte? Ya no sería un contrato por OPS. Automáticamente ese contrato sería subordinado. Y al ser subordinado, cambiaría la figura de contrato. El contrato por OPS no está estipulado como contrato laboral. O sea, él no es un contrato laboral, él es un acuerdo laboral. Entonces, si lo convertimos en que usted debe cumplir horario, de que debe usar uniforme, de que usted recibe órdenes para hacer su actividad, ya cambia la figura y se convierte en un contrato laboral, donde los contratos pueden ser verbales o escritos. El contrato, a lo único que no se puede renunciar es a la irrenunciable de los contratos, que son prestaciones sociales, seguridad, liquidación. Esos son actividades irrenunciables. De resto, el contrato puede llevar todo lo que usted quiera. Pueden haber cláusulas que debe de llegar a las 7 de la mañana, que debe de prestar su moto, dependiendo, y entonces ya eso es un acuerdo mutuo. O sea, por eso es que desde el punto inicial siempre se dijo de que los contratos son un acuerdo de dos partes. ¿Esos contratos que hablan de obra o labor son específicamente para el tema de la construcción? ¿O? No. Por lo menos usted puede venir a una empresa y contratar por hacer la contabilidad de un año. Terminó su contrato, si lo logró terminar en una semana, se terminó el contrato por obra labor, porque se terminó la obra por la cual usted fue contratado. O sea, la palabra obra no es por el tema de una obra de construcción, no. Es más por el tema de la actividad a la cual relaciona. ¿Y a mí querían preguntar algo? Bueno, yo tengo una pregunta. Si yo trabajo en una empresa, ¿con cuánto tiempo me deben notificar un despido sin justa causa? Si es un contrato a término fijo, se debe notificar 30 días antes de la finalidad del contrato. Pues si es indefinido. Y si es un contrato indefinido, el contrato se puede terminar al día siguiente, porque como su palabra lo dice, es indefinido. Yo defino cuándo se termina el contrato. O sea que me pueden y las dos partes están de acuerdo al hacer eso. O sea, yo tengo un contrato a término fijo. Lo que pasa es que el contrato a término indefinido también tiene unas cláusulas que son las cláusulas de inducción, los meses de inducción. Entonces se pueden meter 2 meses de inducción dependiendo del criterio de la empresa, o el acuerdo al cual se llegue. Porque si es una persona nueva, pues tendríamos en la empresa un trabajo por un mes y en el mes ya estaría fuera de inducción, que comenzaría a ganar o a devengar el sueldo normal. Entonces, al usted tener su sueldo normal, ya se vencería su primer contrato, que es el contrato de inducción.
y se cambiaría el contrato a un contrato indefinido. Que si yo decido o usted decide retirarse de la empresa, lo puede hacer, porque es un contrato indefinido. En cualquier momento. En cualquier momento. Cuando son contratos a término fijo, se debe de esperar hasta que se termine, pero se debe notificar 30 días hábiles de las dos partes. 30 días con los 30 días de anticipación. Automáticamente su contrato se va a renovar con el mismo tiempo de contratación. Entonces, si llegan a renovar, ¿a qué instancia debe uno acudir? ¿A oficinas de trabajo? Se iría a una oficina de trabajo o a una demanda civil. Dependiendo del contrato o con la entidad que sea, se va a una demanda donde usted va a solicitar de que lo indemnicen, de que haya una indemnización por ese contrato, porque usted fue despedido y su contrato usted nunca fue notificado. Y eso lo mismo sería en esos contratos de trabajo verbal, que muchas veces la otra parte no cumple con el servicio a lo que se acordó. Los contratos son a pesar que eso está sustentado por el código, ¿cierto? Pero también a qué instancia, la misma instancia va uno donde lleguen a incumplir. Donde lleguen a incumplir también se va, ahí en muchas ocasiones. Ahí el peso es quién tiene la razón. Ahí implica es el contratante. O sea, siempre, en muchos de los casos, siempre se lleva, o sea, cuando son contratos, eso sucede por lo menos es cuando son contratos por obra labor. Donde yo contraté a este señor por pintar una casa y el señor nunca cumplió con pintó la mitad. Entonces el señor reclama el completo, el pago. Su pago completo, pero como es un acuerdo mutuo a obra labor, entonces se van a una instancia donde hay una demanda, donde hay un proceso, pero ese proceso siempre va a caer por su peso porque no hubo, o sea, vale en la ley vale el testigo, que es que yo sí lo vi, que él venía a trabajar. Ellos se quedaron de acuerdo en eso. De que ellos sí quedaron de acuerdo en eso. Todo ese tema vale. Hay que tener soporte, sí. Todo ese tema vale. O sea, ese es el soporte cuando es un contrato verbal. Cuando se llevan a las instancias ya judiciales, ya un juez va a determinar si las pruebas que aportó la persona fueron legales y van a determinar si lo cumplió o no lo cumplió. ¿Algo más? ¿Les quedó claro qué es el contrato laboral? Bastante claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Víctor. Muy amable. El día de hoy podemos hablar el tema del contrato y aclarar los temas de qué es un contrato laboral. Para nosotros es muy importante el poder aclarar el tema de las responsabilidades que adquiere una empresa con un empleado y las responsabilidades que tiene el empleado con la empresa contratante. La invitación que nos queda es que como contratistas o como empleadores puedan suministrar la información necesaria a los trabajadores y que los trabajadores tengan claro a qué responsabilidad están adquiriendo con firmar un contrato. Muchas gracias.